sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Mi nombre es José María y tengo 72 años. Margarita, tengo 69 años. Mi nombre es Elba Domínguez Pluma y tengo 49 años. Soy Alejandra Moreno, tengo 52 años. Mi nombre es Raúl Torres y tengo 51 años de edad. Okay. ¿Qué edad tenías en el 85? 16. 48. 33 años. Tenía 13 años. 16. ¿Tú dónde vivías? En Río Churubusco. En Veracruz. Nosotros vivíamos en la avenida Río Churubusco. Estaba estudiando la preparatoria el quinto año en el Instituto Don Bosco. ¿Dónde estaba la escuela? En Iztapalapa, en la calle de Avena. ¿Y tú dónde vivías? En la avenida Río Churubusco, en Iztapalapa también. Por donde ahorita está el metro Aculco. Así es. Ok. Antes del temblor, ¿qué estabas haciendo? ¿Cómo empezó el día? Como cotidianamente, levantarme a las 6 de la mañana. Llevé a mis hijos a la escuela a las 7 de la mañana y la escuela estaba aquí en el eje 5. Me levanté para ir a la escuela. Mi mamá me llevó para después de ahí dejar a mis hermanas y me dejó como a las 7:15, yo creo, más o menos. El temblor fue cuando me iba yo llegando a la escuela. Mis papás con mi hermano, que tenía 5 años, se fueron ellos a trabajar y ahí lo pasaban a la escuela. Y mi hermana y yo estábamos en casa acostadas porque pues íbamos en la tarde. Entonces se acababan de bajar mis papás porque vivíamos en condominio y acababan de bajar al estacionamiento cuando exactamente empezó a temblar. Ellos apenas iban a subir al auto. Tenía yo clase de ecología. Como era temprano me senté en mi salón habitual porque de ahí me tenía que ir al salón del maestro de ecología y cuando salí de mi salón habitual para dirigirme al salón de ecología, exactamente en el marco de la puerta donde se creía que ahí no te pasaba nada hasta el temblor del 85, porque no sé quién dijo que los marcos de puerta siempre quedaban en pie y no es cierto. Ahí me agarró el temblor exactamente en el marco de la puerta del salón. Creo que la sociedad tardaron días en que se diera cuenta qué había pasado. De alguna manera muchos no lo sintieron. Pero no lo sentí tan fuerte, sino yo pensé que era una llanta que se me había ponchado, porque sentí el movimiento fuerte, pero realmente no vi que era un temblor. Y así como ella, mucha gente no lo sintió. Pero a los pocos segundos fueron que volteé en el retrovisor y vi que todos los carros estaban parados y los cables se estaban moviendo muchísimo, pero no de la magnitud que posteriormente fue. Creo que por cuestiones de situaciones muy ambiguas, cada quien lo sintió de diferente manera. Y me acuerdo que estaba acostada y mi hermana estaba sentada en la cama. Se empezó a mover la cama y todavía volteo enojada y le digo, ¿por qué me mueves? Me dice, yo no te estoy moviendo. Entonces cuando nos quedamos viendo las dos, y obviamente pues todo se sangoloteaba, ¿no? Todo se movía, nos espantamos muchísimo, salimos de la habitación, de la recámara, y no podemos caminar. Obviamente pues estaba el movimiento tan brusco que nos espantamos tanto que mi hermana hasta se asomó por la ventana, pues para ver si alcanzaba a mis papás, y pues en lo que mi hermana estaba asomada viendo hacia el estacionamiento, yo creo que cuando mi hermana se asomó, mi papá ya estaba arriba por nosotras. Yo creo la adrenalina del susto y todo hizo que mi papá, volara casi y estaba con nosotras, porque pues obviamente estábamos muy, muy espantadas. ¿En qué piso vivían? Vivíamos en el segundo piso. Estaba en la prepa. Iba a entrar a una clase, nada más que no entré porque
me la volé. Me iba a meter a la cafetería y precisamente estaba debajo del balcón del primer piso cuando se empezó a mover. Pero como estaba jugando con otro amigo, pues yo pensé que era, pues, de que estábamos brincando en un escalón, hasta que empecé a oír que sacaban a todos los que sí estaban en clase de los salones. Ahí nos dimos cuenta que sí estaba temblando, pero no se sintió muy fuerte. Yo le dije a mi mamá que la leche sabía chistosa. Le dije, ¿sabes qué? Sabe raro, no estar echada a perder. Y cuando dio el jalón, literal, así, y pegué en el marco de la puerta, dije, ya me hizo daño la leche, porque me mareé. Y después de que me di cuenta que no era un mareo, tardaré unos 3 segundos en darme cuenta, caminé hacia el otro extremo del pasillo, del pasillo que une a los salones, y hay una columna. Entonces me abracé a la columna porque literal no te dejaba moverte, no podías caminar de lo fuerte que estaba. Y cuando me di cuenta tenía como 3 o 4 compañeras agarradas conmigo del poste. Y me le quedé viendo a los coches de los sacerdotes dueños de la escuela, y pues evidentemente se movían como si alguien estuviera tratando de estacionarlos. En ese momento bajé a mis hijos a la escuela. O sea, en la escuela todo normal. En la escuela sí no lo recibieron a los niños. Pues nos dijeron que había sido un temblor y nos regresaron, nos obligaron a entrar a los salones, ya no hubo clases. Estuvimos hasta mediodía y después nos dijeron que aquí en Ciudad de México sí había habido muchos daños y que estaba incomunicado. Nadie creía y nadie sabía que lo que había pasado, y nos fuimos al salón de clases a tomar la clase de ecología, y el maestro de ecología, José Luis Palacios, nos empezó a dar una clase de por qué lo clásico, que se mueven las placas tectónicas, que por qué se causan los temblores, en dónde se causan, y todas las características que tiene un temblor, etcétera. Y ya terminó la clase y el padre Juan Ignacio Calva, que era el director de la prepa, nos acostumbraba a ir todos los días en la mañana a dar los buenos días, que era dar noticias, avisos de la escuela, organizar cosas. Y nos dijo, ¿saben qué? Al parecer sí hubo consecuencias muy serias en la ciudad, váyanse a sus casas, y nos dejó salir antes. Salí y lo primero que vi fue la secundaria 79, en donde mis hijos después estarían ahí tomando clases, pues derribada. Me fui, ya me quería retirar y nada más media calle fue la que pude avanzar. Ya no pude avanzar por el tráfico tan horrible que se puso. Lo dejé en el carro en una callecita. En eso ya me iba yo caminando hacia la casa de ustedes, cuando mi esposo venía por nosotros. Y le dije, no pasó nada, realmente dejé a las niñas en la escuela. No, pues aquí en el departamento se cayó atrás una barda. Yo realmente no le tomé la dimensión que tenía, porque lo único que yo escuché fue una barda que se cayó en donde yo vivía. Una barda perimetral de la unidad habitacional. Al lado había un baldío, que ahora es otra unidad, y sí se afectaron algunos edificios. Yo podría contestarte que yo no sentí nada. Yo sentí el sismo cuando me empecé a enterar de las noticias, cuál había sido la magnitud. ¿Tenías conocidos aquí en México? Sí, toda mi familia. Y no podíamos comunicarnos con ellos, no había teléfonos. Hasta en la noche con algunos. Y 2 días después con otros más. Algo que nunca había yo vivido. Lo más que me tocó fue uno de 4.5 en 1957, cuando se cayó el Ángel de la Independencia. Entonces ya nos fuimos, llegamos al departamento, cuando un radio de pilas fue que empezó a dar las noticias de la magnitud que había sido tan fuerte el temblor. El siguiente paso fue llegar, yo creo que como a la 1 o 2 de la tarde, a mi casa y ver a mi papá que no fue a trabajar y estaba sentado en la sala con un radio de pilas, que en aquel tiempo era algo muy recomendable tener en tu casa, y escuchando las noticias, alarmado. La serie de construcciones que se habían caído
empezaron a poner nombres de gente que ya había muerto o que se suponía que estaba muerta o gente desaparecida. La familia Marcos Calzadilla, que tiene familia en el norte de la República, les dice a ellos que aquí están bien, la familia Marcos Calzadilla. Empezaron a manejar una serie de estadísticas que en realidad yo creo que hasta el día de hoy no podemos precisar exactamente cuántas fueron las víctimas. Ahí sí ya, pues yo sí me preocupé mucho por mis hijos. Ya poco tiempo me fui por ellos a la escuela. Cuando fui por ellos, pues ya los estaban dando a los padres de familia porque estaban también ya muy asustados, pero no pasó nada en la escuela. Ya fui por mis hijos, regresamos al departamento y ya sea todos mis hijos y yo ya me quedé en el departamento pues oyendo todo lo que había pasado. No, pues obviamente al estar escuchando las noticias y viendo, bueno, obviamente escuchando noticias por televisión, no, o sea, no lo creías, ¿no? O sea, fue algo muy traumático ver cómo pasaban, cómo se derrumbaron varios edificios. ¿Y fuiste a la escuela ese día? No, de hecho, obviamente no hubo clases. No me acuerdo exactamente cuánto tiempo, pero no, porque la escuela sí se afectó un poco. Pues unos días no fueron a la escuela, obviamente, porque hasta que lo revisaran las instituciones para poder entrar a la escuela, que fueron como 10 días nada más. Pues no dormimos toda esa noche. Al otro día mis papás tenían una boda. ¿Sí fueron a la boda? Pues se estaban arreglando, o sea, lo que decíamos, pues se va a hacer, no se va a hacer, y ellos decían, pues tenemos que ir, no nos dijeron nada, tenemos por lo menos que ir a ver qué pasa, ¿no? Y me acuerdo que se estaban arreglando ellos y mi abuelita, cuando vino otra réplica y obviamente ahí ya no se fueron. No, con un miedo pues siempre, porque al otro día del 85 también hubo una réplica a las 8 de la noche. Pero cualquier movimiento sentíamos que se iba a caer el mundo otra vez. Imagínate el susto y la vivencia que tuvimos otra vez al otro día. Okay. ¿Y en el momento algún medio de comunicación se había interrumpido, la tele o algo? Sí, claro, en el momento, si no, la televisión. Exactamente, sí, o sea, todo se fue la imagen. Me acuerdo que, bueno, pasaban imágenes, creo que mi abuelita o mi tía nos comentó de que estaban viendo Guillermo Ochoa, que era como que el noticiero así de moda. Hoy mismo, con Guillermo Ochoa. Y pues nada más como se movía todo, las lámparas y de repente se fue la imagen. Lo que sí vimos las noticias por el radio, la televisión no había televisión. Hasta después de varias horas de que fue el temblor. Todo por radio. Todo fue por radio. En aquel tiempo no había celulares, no había redes sociales, no había la comunicación que hay ahora. Teníamos un radio de pilas y por ahí estuvimos escuchando. Y ahí en el radio nos empezamos a dar cuenta de todo lo que había sucedido. No había manera de prender la tele porque no había energía eléctrica y no teníamos un televisor pequeño para poderlo ver. Me acuerdo que era Saludowski el que estaba reportando por el radio. Estoy enfrente del Hotel Continental, estoy situado frente a la estatua de Cuauhtémoc, se está elevando un helicóptero en este momento, varios pisos del Hotel Continental se derrumbaron, el edificio de la Reforma 185 está casi totalmente destruido, aunque... La repetición constante de Jacobo Zabludowski transmitiendo desde su teléfono, que no era un teléfono celular, era un teléfono inalámbrico. Por XCW Radio, transmití desde los primeros instantes hasta mediodía, gracias al teléfono del coche. Entonces no había celulares, por lo cual solo llegué hasta donde el auto podía pasar. Pero era un teléfono que tenía solamente la gente de dinero o la gente que tenía la posibilidad de tener un teléfono en su auto y desde ahí transmitía él. Esa era la forma de transmitir en aquellos tiempos en vivo. ¿Es el dueño del restaurante Superleche? Señor. Sí, señor. ¿A qué hora abren el restaurante? A las 7 de la mañana. ¿Quiere decir que a la hora del temblor ya estaba abierto? Ya, señor. Ya. Hasta que más tarde se tuvo la posibilidad de prender la tele y empezamos a dar cuenta del desastre que fue.
1, 2 de la tarde se desató el caos. Se suspendieron muchos servicios de transporte, se bloquearon muchas avenidas. No había agua, no tuvimos agua mucho tiempo y había que acarrear, al menos en nuestro caso, aproximadamente eran unos 70 metros a donde estaba la llave común, donde sí había agua, y tenías que formar atrás de 40, 50 personas para poder recoger 2 cubos de agua y cargarlos en vilo hasta tu casa. Energía eléctrica fallaba mucho, teléfono fallaba mucho, la actividad económica también se empezó a reactivar muy lentamente. ¿Alguna historia que alguien te haya contado, que alguna amiga? Sí, a muchos. Al edificio donde yo vivía con mis papás, se cambió una familia que uno de ellos decía, estábamos sentados y de repente volteamos hacia la pared y ya no había pared. Tuvimos que salir con mucho cuidado porque en cualquier descuido te ibas al vacío. Alguna de mis hermanas sí tuvo un problema muy serio porque sus hijos estaban en la Roma y ella vivía aquí en Coruña y ella se fue caminando de ahí de Coruña hasta la Roma porque no había cómo moverse. Entonces ella se fue caminando con su esposo a buscar a sus hijas, pero llegando al colegio pues sí ya se había derrumbado, pero afortunadamente se llevó una de sus amigas, se llevó a sus hijas a su casa y como a las 3 de la tarde las pudo contactar. O sea, de las 7:20, 7:30 que fue el temblor. El temblor, exactamente. Pues mi papá, el de su amiga, no recuerdo en dónde vivía, pero pues así, se cayó el edificio y ella quedó, la encontraron con sus niñas y su mamá, ahí ahora sí que todas juntas, pues, aplastadas. Gente muy importante como Plácido Domingo, que tuvo la tragedia de que creo que 1 o 2 familiares en Tlatelolco fallecieron. Vemos que aunque su interés puramente personal en este trágico asunto ha dejado de existir, puesto que sus familiares fueron recobrados y ya sepultados, usted persiste en permanecer en este sitio y está sirviendo de coordinador a todos los que se lo piden. Ahí estaba el señor moviendo piedras y ayudando en lo que podía. Después te vas enterando de gente que quedó el hijo de, no sé, 15 años como el único sobreviviente de toda una familia de 6, 7 personas. Y así muchísimas historias, ¿no?, que se pueden contar. Mi abuelita y mi tía vivían aquí mismo, en esta unidad. Y un tío en la colonia Roma. Ellos sí tuvieron que salir de su casa porque se cuarteó. Y enfrente de ellos había unas oficinas como de gobierno, no sé bien de qué eran, ahí en la calle de Colima. Y eso se vino un piso sobre otro, o sea, en vez de ser 5 niveles, quedó de 4. Y en las noches ellos regresaban a sacar algo de su casa. Nada más podía entrar una persona a sacar ropa o algo, y se oían gritos enfrente, en el edificio de enfrente, que había gente todavía atrapada, pero no podían sacarlos. Y bueno, la historia de un amigo de mi mamá de infancia, y creo que precisamente trabajaba en Televisa Chapultepec. En Televisa perdimos muchos compañeros de trabajo, el número exacto todavía no lo sabemos, son varias decenas. Apenas iba a salir. Y no sé qué se le olvidó, regresa y... Veo las 2 torres de Televisa, la torre nueva está en pie, la torre que está sobre la avenida Chapultepec sigue en pie, la torre que estaba encima de las oficinas nuestras, las oficinas de la dirección de noticieros, se vino abajo junto con el edificio. Le toca el temblor, se muere. Algo que fue muy satisfactorio para la mayoría de los mexicanos, la solidaridad que se presentó en ese sismo. Llegó, de hecho, a un extremo, tenían ya que quitar a la gente. Ya era tanta la gente que quería ayudar a quitar escombros, a mover, a hacer, que llegó un momento en que ya estaba convirtiendo en un caos sumado al caos ya del temblor. Algo que me sorprendió fue que cuando me ofrecía una ambulancia para poder ver si ayudaba en algo, me dijeron, no, gente tenemos de sobra, que es la gran diferencia entre el 85 y el 17. Yo pienso que se salvaron mucho más vidas porque en el 17 pues ya se contaban con celulares toda la gente, redes sociales y todo lo que ya conocemos, que en aquel tiempo no lo había
y era muy difícil coordinarse. En el 17 tú decías, necesito picos y palas, y seguramente en menos de una hora ya los tenías ahí. Pero mientras tanto en el 85 sabía ver si alguien tenía el dinero para comprarlas. No era tan fácil juntar los esfuerzos de mucha gente que dijera, vamos a través de una red social a juntar, no sé, 100 personas, que puedan comprar una sola pala, un solo pico, a hacerlo por medio de televisión, que a veces ya no hacía falta eso, hacía falta otras cosas. Entonces fue un caos mucho más complejo que en el 17. Entonces, mi aportación fue el empezar a transportar gente en mi camioneta a los lugares a los que iba. De camino a la oficina veíamos a gente que no había transporte por la misma crisis que había, principalmente en la ciudad, porque los daños fueron aquí en la Ciudad de México. Y transportábamos a la gente que nos quedaba de camino, le dábamos un aventón en la misma combi. Bueno, yo no veía por televisión realmente. Pues sí, obviamente las hileras de gente ayudando, quitando piedras, cubetas con escombros. O sea, la verdad fue algo impresionante. Te hacía llorar de ver todo eso. Ahora ustedes con el temblor del 17 también lo vivieron. Hubo mucha gente voluntaria en hospitales porque lógicamente llegó un momento en que ya eran insuficientes los servicios médicos. Constantemente han estado llegando pacientes de los derrumbes del centro. Algunos de ellos han llegado en helicópteros trasladados de otros hospitales como el Balbuena y Rubén Leñero, que ya se saturaron. ¿Te acuerdas cuáles son las zonas más afectadas que tú te acuerdas? En el centro, me acuerdo. Tlatelolco, Colonia La Condesa, la Narvarte, la del Valle, que son colonias muy viejas y que los edificios empezaron a caer primero y además fue en mayor cantidad. Parecía de verdad una zona de guerra, literal. Ya no vi en vivo realmente ningún derrumbe, salvo semanas después. Las casas, porque la oficina la teníamos en la Narvarte y en el camino se veían muchas de las casas destruidas. La oficina en donde yo trabajaba estaba muy cerca de un lugar que era un estadio de béisbol, el Parque Delta, lo que es ahora Plaza Delta. Y ahí fue utilizado como depósito de cadáveres. Yo estaría aproximadamente como a 3 kilómetros y ya la presencia del olor de los cadáveres ya era muy clara. Y olía muy feo, o sea, puro muerto. Sí, no estuvo... Y después de 3 días y dicen que ya el olor era insoportable. ¿Algún derrumbe específico que te acuerdes? El registro público de la propiedad, tengo en mente el Hospital General. 129 personas fueron rescatadas con vida. Entre ellas, 7 recién nacidos que lograron sobrevivir una semana bajo los escombros. Estos 7 niños del Hospital General. Como el Hotel Regis. Hemos visto más afectada la situación con objeto de acercarnos a Televisa y darle a usted un reporte exacto. Es así como que el que más, pues al menos me acuerdo que el que más mencionaba, ¿no? Las oficinas de gobierno, Televisa ahí en la avenida Chapultepec, que murió gente importante. En pocas palabras, que estaba deshecha la ciudad, que había muerto muchísima gente y que se seguían cayendo edificios. Y que no habían sacado a toda la gente que había quedado atrapada. Y todavía oían gente que estaba viva, pero no los podían sacar. Internacionalmente se manejó de una manera muy equivocada. Yo tenía un amigo en Europa y los titulares de los diarios de Europa mencionaban que México estaba completamente destruido, que no había un solo edificio de pie. La semana siguiente, los días siguientes. No, pues tristes porque, bueno, en sí yo creo México pues estaba de luto, todo lo que había sucedido. Se creó un ambiente de psicosis muy fuerte. Al menos yo, tenía 13 años, era mi primer, no sé, suceso así muy... grande. Sí, claro. A esa edad y en esos momentos no te imaginas las consecuencias que hay en una situación de ese tipo. Al menos es lo que yo recuerdo y de hecho para mí fue más feo ese año que el del 17, ¿no? El conflicto más severo que vivimos fue el volver a reanudar de una manera normal nuestra vida.
porque no dejabas de pensar en toda la gente que había fallecido, no dejabas de pensar en todas las daños materiales que se presentaron. Se te pasa el susto, el miedo, no sé, el sentimiento así feo, no, pues después de mucho tiempo. Sí tardó mucho tiempo en volver la ciudad a la normalidad, sobre todo por los servicios. ¿Después de cuánto tiempo regresaste aquí a la ciudad? Al mes. Al mes tuvimos que venir, no, todavía había muchos edificios, pues, todos derrumbados. Había escombros, había unos que ya eran terrenos vacíos. Y mis tíos seguían viviendo con mi abuelita, porque pues no tenían casa. Las personas muy creyentes, castigo de Dios, es que ya viene el fin del mundo. Una serie de comentarios que no venían, pero que sí mucha gente se empezó a sugestionar con ese tipo de cosas. Es que este es un aviso, es que ya viene algo más grave. ¿Tú qué sientes que cambió después de eso? Supuestamente hay mejores construcciones, hay supuestamente mejores protocolos de seguridad y creo que todo eso ayuda. Eso salva más vidas y creo que eso salvó muchas vidas en el 17. A veces tomamos muy a broma de guardar los documentos importantes, tener un radio de pilas, agua, en fin, porque vemos muy lejano que eso no pasa en México y pues pasa en todo el mundo. En general el mexicano es muy solidario, pero de manera inmediata nada más. Sí noté tanto en el 85 como en el 17, noté que la gente los conductores de vehículos te dejaban pasar con más amabilidad y con más frecuencia para cruzar una calle, te cedían más el paso cuando querías tú cambiar de carril. Estaba más tranquilo, de cuando habíamos venido otras veces sí estaba un poco más tranquilo. Y sí, ya no estaba la gente como tan agresiva, tan a la defensiva. Y después de un tiempo volvían a ser los mismos ojetes de siempre. Yo creo que realmente no hubo más conciencia, pues hasta apenas ahora, creo que con el del 17, es cuando realmente ha habido un poco más de conciencia. Porque pues a fin de cuentas todo se olvida.